Hola a todos y a todas, aquí estamos con un nuevo vídeo en el canal de Zao 3D y en esta ocasión os quiero hablar de una aplicación que me parece muy interesante. Os quiero hablar de Blend for Web, pero antes os quiero explicar esto desde sus orígenes. Hace unos años se hicieron algunos intentos, como por ejemplo BED de Viewpoint, que te permitía insertar contenido 3D en la web, pero quizás fue muy avanzado para su tiempo. Estamos hablando de principios de 2000. En esos años, el navegador que dominaba el mercado era Internet Explorer. Y Firefox o incluso Netscape batallaban por arrebatar su posición. ¡Qué maravillosos años! Por aquel entonces, la tecnología BED de Viewpoint requería instalar un plugin por parte del usuario. Y este plugin, llamado Viewpoint Media Player, no venía por defecto con los navegadores. Esto hace que al usuario le acabe dando pereza, ya que en esos años se debían instalar muchos plugins para ciertas funcionalidades, como por ejemplo animaciones con Flash o, no sé si os acordáis, de Shockwave de Macromedia. En esos tiempos en la web ya era posible ver animaciones en formato GIF o con Flash, pero estábamos limitados a un plano 2D. No podíamos interactuar con objetos 3D reales. Además, toda esta carga de información repercutía en largas descargas de contenido de la web. En mis inicios con el 3D y la web, en mi estudio, ofrecíamos ese servicio, pero al final acabó en el olvido. Prometía, sí, mucho, pero como he dicho antes, quizás demasiado avanzados a su tiempo. Pero todo esto ya ha cambiado y los nuevos navegadores vienen con toda una serie de tecnologías que te vienen ya de serie y que da miedo lo que se puede llegar a hacer. Esto incluye, como no, contenido 3D y no hacen falta plugins. Te permite ver el mismo contenido en cualquier dispositivo móvil, no solamente en escritorio. Y aquí es donde estoy hablando ahora de WebGL. En la descripción os dejo un enlace con más información, pero bueno, que trata del renderizado en tiempo real dentro del navegador. Es en este momento donde, en esta década, entra la oportunidad de Blend for Web, ayudado por la potencia de los dispositivos que usamos a diario, y para mí, profesionalmente hablando, ha unido dos de mis actividades favoritas y que me dan de comer: 3D y tiendas online. Es decir, Blend for Web para dos mundos que parecían alejados y que actualmente están cada vez más cerca. Estos avances tecnológicos de estos últimos años permiten que el 3D se haya colado en el desarrollo web y ahora ya sí que tenemos que empezar a tenerlos en cuenta. Y a continuación vamos a ver cómo se instala Blend for Web para Blender. Para descargar Blend for Web vamos a irnos a la web de Blend for Web, que es esta que tenemos aquí, www.blendforweb.com. Desde aquí, podéis echar un vistazo a la web y ver todo lo que ofrece. Vais a ver que es muy interesante todo el contenido. Podéis ver hecho con Blend for Web. Vais a ver aquí ejemplos muy interesantes. Es dar una vueltecita y fijaros en la de cosas que se pueden llegar a hacer. ¿Vale? Aquí tenéis un configurador de bolsos que te permite ver este producto en 3D. La carga, fijaros, tampoco es una locura, pero tened en cuenta que estamos aquí cargando un modelo en 3D que acabamos de realizar en Blender, y aquí podemos rotar, podemos hacer zoom. Fijaros que bien se ve los materiales, las texturas, y podemos configurar el producto. Vamos aquí a configurar y mediante opciones que podemos mandar al navegador con JavaScript, podemos realizar configuraciones de materiales, colores, etcétera. Incluso algo muy interesante que es que podemos subir una imagen o utilizar una previa y poderlo ver cómo se vería en el modelo. Así que esto da unas posibilidades tremendas a la hora de poder configurar productos en 3D. Fijaros que rápido se ha aplicado la textura, que es una textura que hemos cargado nosotros desde el editor. Podemos aplicarla, como he comentado aquí, y también podemos subir una imagen nosotros. Cargamos una imagen y tendremos una textura para personalizar nuestro producto. Es decir, que es realmente muy interesante la de cosas que se pueden hacer con Blend for Web. Fijaros que también se pueden mostrar animaciones. Tenemos muchísimas opciones dentro de Blend for Web. Y esto es muy interesante si queremos ver contenidos interactivos. Así que vamos a descargar Blend for Web, vamos a ver lo que podemos hacer. Tenemos aquí la opción de Downloads
y las opciones que nos ofrece. Tenemos Blend for Web CE y Blend for Web Pro. Y luego tenemos también la Blender for Web Pro LTS, es algo un poquito más reducida. Y estas dos que tenemos aquí, estas son con licencia que debemos comprar. Y esta de aquí es gratuita, que te permite pues también hacer prácticamente todo, con algunas limitaciones a nivel de licencia. Pero si queréis probarlo es la mejor opción, porque es totalmente funcional. Los precios, bueno, pues depende de lo que vayáis a amortizar o no. La licencia te cuesta $990 y depende si tienes proyectos suficientes, eso lo puedes amortizar rápidamente en un proyecto. Pero bueno, vamos a descargar la de Blend for Web CE, vamos a download, fijaros que es una descarga de 1,4 gigabytes, o sea, no está mal, porque cuando te descargas este Blend for Web, te estás bajando también el SDK. El SDK que te permite, bueno, pues crear proyectos, tienes todos los manuales, tienes ejemplos, etcétera. O sea, es muy completo. También podéis utilizar el add-on, descargaros el add-on, si queréis utilizar solamente lo que es la exportación de Blend for Web, pero os recomiendo que si queréis empezar a producir, es utilizar Blend for Web CE. Así que lo descargamos, os registráis y os podéis descargar el Blend for Web. Yo ya lo tengo descargado y ahora os comento cómo lo instalamos. Una vez descargado, lo descomprimís en una carpeta para que podáis tener el SDK de Blend for Web para poder empezar a trabajar. Pero yo os recomiendo que no lo descarguéis en el escritorio, en descargas, ponerlo en una carpeta de proyectos en la que la podéis tener bien localizado. Yo lo tengo en una en concreto, que es donde yo utilizo mis proyectos. Y aquí tengo todas estas carpetas que contiene el Blend for Web, el archivo zip. Una vez que esto lo tenemos aquí, vamos a abrir Blender y vamos a configurarlo. Para eso primero nos vamos a ir a User Preference, vamos a irnos a File y tenemos en esta línea que se llama Scripts la ruta donde vamos a colocar el Blend for Web. Yo lo tengo en esta ruta que os he comentado antes, que es donde yo tengo mis proyectos. Una vez que lo tenemos, guardamos los ajustes, reiniciamos Blender de nuevo y procedemos a activar el add-on. Si hemos descargado la carpeta con todo el SDK, ya viene incluido el add-on. Así que deberíamos irnos a add-ons y encontrar aquí una categoría que se llama Blend for Web y lo único que tenemos que hacer es activarlo. Una vez que lo tenemos activado, ya podemos empezar a trabajar con él. Lo ideal es que si vais a estar usándolo constantemente, que guardéis los ajustes para poder siempre tener abierto el Blend for Web. Ya estamos aquí en Blender y lo que vamos a hacer ahora es configurar esto para poder utilizar Blend for Web. Cuando tenemos Blend for Web instalado, debemos tener dentro de los motores de render, aparte de todos los que ya estéis usando, uno nuevo que se llama Blend for Web. Y aquí nos cambian algunas opciones. Vamos a ver qué es lo que nos cambia. Primero vemos en el visor, debajo del visor, que tenemos un botón que se llama Fast Preview, que lo que nos va a hacer es abrir una ventana del navegador y mostrar la compilación de este 3D para que podamos verlo. Después tenemos en las pestañas de render, las opciones, las propiedades, tenemos aquí toda una serie de herramientas de desarrollo, Development Tools. Tenemos el primero que es Stop Server o Start Server. En realidad lo que hace es poner en marcha un localhost, un servidor local, para que podamos ver el trabajo. Tenemos aquí el índice del SDK, el Project Manager y el Fast Preview, que es lo mismo que tenemos aquí. Es decir, el Stop Server no lo vamos a tocar si no queremos que deje de funcionar. El SDK Index, si hacemos clic aquí, nos tiene que abrir una página del navegador en la que tenemos aquí pues todos los SDK. ¿Vale? Tenemos aquí el Project Manager, Code Snippets y el report de WebGL. Tenemos el manual en HTML o en PDF y el API Reference, que no sé por qué, pero lo tenemos solamente en ruso. Tutoriales, también tenemos aquí una página de tutoriales, un FAQ, etcétera. Vale, el manual lo tenéis aquí en HTML, lo podéis leer directamente aquí y tenéis toda la documentación realmente completa. Con esto ya podemos empezar a empaparnos y trabajar con él. El Project Manager también te abre una ventana del propio navegador en la que tenemos aquí todos los proyectos con los que estamos trabajando. Como veis, ya vienen incluidos toda una serie de ejemplos para que podamos ver cómo trabajar con él. Son toda una serie de ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Fijaros que ya os abre una pestaña nueva del navegador y en la que podemos ver este ejemplo funcionando.
Después de la carga de progreso, aquí tenemos esta escena que está creada con Blender y nos permite, pues bueno, pues colocar objetos, podemos mover, podemos rotar la cámara, podemos hacer zoom, podemos rotar, etcétera. ¿Vale? Es un ejemplo muy práctico. Tenemos aquí más opciones, como por ejemplo ver el contenido de los archivos. Lo tenemos aquí como diferentes archivos para cada objeto. Aquí podemos ver más contenido, pero en formato JSON. Podemos crear el proyecto, etcétera. Todo esto de aquí no vamos a entrar en detalle porque este tutorial es simplemente explicaros cómo instalar Blend for Web y cómo hacer una previsualización rápida. En tutoriales más avanzados, dependiendo de si os interesa o no, crearé tutoriales más específicos con algún que otro proyecto para que veáis cómo se pone todo esto en marcha. Así que vamos a abrir ahora Blender de nuevo. Tenemos aquí ahora este cubo, que es el que tenemos aquí como inicio, y fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo rapidito, tal y como nos viene en esta escena por defecto. Vamos a decirle Fast Preview y lo que nos va a hacer es cargar dentro del navegador esta escena en 3D. Bien, esta es una escena muy sencillita, fijaros, es el cubo de siempre, fijaros que la interacción es rapidísima. Tenemos aquí toda una serie de opciones para hacer el debug, para ir probando, pues si tenemos animación, probar las animaciones, si tenemos animación, pues decirle qué rangos queremos, o sea, cómo montar, digamos, la animación, shape keys, materiales, fijaros, están todas desactivadas porque no hemos configurado prácticamente nada. Podemos utilizar prácticamente todas las opciones que hayamos configurado dentro de Blender y que nos permite el propio Blend for Web. Estas opciones las encontramos aquí, como por ejemplo tenemos aquí el Bloom, si queremos añadir ese efecto. ¿Vale? Vamos a hacer Bloom y vamos a hacer otro Fast Preview. ¿Vale? Y aquí ahora está, fijaros que está sincronizado el contenido. Si vamos a Blend for Web, vemos aquí debajo, al lado de Fast Preview, que tenemos esta opción que es Enable Data Synchronization y Between Beaver and Blender, ¿vale? Para ver estén sincronizados. El visor, cualquier cambio que hagamos aquí, va a estar sincronizado con el propio navegador. ¿Vale? Vamos a duplicar esto de aquí. Vamos a ver si esto lo actualiza. Tal y como os he comentado antes, hemos activado una opción dentro del propio Blender, que es el Bloom, y ahora sí que podríamos tocar, digamos, las opciones del Bloom. La intensidad del Bloom, que ahora quizás es demasiado brillante, el desenfoque del Bloom. Es decir, esas opciones de aquí las tendremos activadas si dentro de Blender las hemos activado también. El Motion Blur, el Ambient Occlusion, etcétera. Vamos a cargar aquí otro modelo para ver algo un poquito más completo. Vamos a cerrarlo y vamos a abrir aquí uno que ya tengo yo que había preparado antes, que es esta turbina. Fíjense, este es un modelo ya un poquito más complejo. Este ya no sé, el cubo que hemos seleccionado antes. Eso sí, no tiene texturas ni nada, pero esto es prácticamente igual. Si tenemos texturas, podemos aplicárselas directamente al material y trabajar con texturas igualmente. Vamos a hacer un fast preview. Vamos a recargar la escena y fijaros que ya tenemos aquí nuestro modelo 3D. Todo esto es muy interesante porque una vez que tenemos este modelo 3D, podemos añadirle opciones de interacción, pero eso ya entraríamos en un tutorial un poquito más avanzado. Fijaros que es rapidísimo. Esto si ahora lo subo a mi servidor dentro de ZAO3D, podemos verlo incluso en el móvil también. Voy a hacerlo para que lo veamos. Lo que vamos a hacer ahora es exportarlo. Vamos a darle a exportar como HTML y lo guardamos en la misma carpeta donde tenemos el objeto, la escena que acabamos de crear. En este caso, Blend for Web, turbina, vamos a llamarle turbina HTML, guardamos, esperamos unos segundos, bueno ya está, prácticamente, esto ya está. Y ahora ya tenemos un archivo, vamos a verlo un momentito, lo tenemos en la carpeta que yo tengo de proyectos de Blender. Vamos aquí a proyectos, Blender, turbina, y aquí dentro de Blend for Web, que es una carpeta que yo he creado, tenemos este archivo que se llama turbina, que es el que acabamos de crear ahora hace nada, un minuto. Este lo voy a subir al servidor. Vale, estamos aquí en FileZilla. Abrimos el servidor donde lo tengamos, nuestra página web. En este caso, vamos a subirlo a esta carpeta que tengo dentro del servidor, en public HTML. Aquí me he creado una carpeta que se llama Blend for Web. Y aquí voy a subir un archivo llamado turbina, que es el que hemos creado antes, que es este que tenemos aquí. Subimos.
Turbina. Ya lo tenemos aquí subido. Ahora lo único que tengo que hacer es probarlo. Voy a ir aquí a zao3d.com, Blend for Web. Y aquí tengo ahora una página HTML llamada Turbina HTML. Vemos que ahora empieza el cargador. Ha cargado bastante rápido para estar online. Y aquí tenemos ahora nuestro modelo recién subido. Aquí nos salen algunas opciones. Por ejemplo, si queremos utilizar Anaglyph o el modo de 3D para gafas side by side. ¿Vale? Anaglyph te cargaría, ahora te vuelve a cargar el modelo y podríamos verlo con estas gafas de color cian y rojo y veríamos el efecto de la turbina sobresaliendo, lo tendríamos en 3D. Aquí podemos utilizar una rotación automática en la que estamos viendo el modelo rotando. Podemos trabajar también la calidad. Ahora de momento está en high, podemos ponerlo en low o en ultra. Así que todo esto es lo que hay que hacer para poder exportar nuestro modelo 3D dentro de la web. Como he comentado antes, esto solamente es una introducción para que sepáis instalarlo y hacer las primeras pruebas. Pero si os interesa, sí que tengo pensado hacer algunos tutoriales y poner en práctica algunos ejemplos que yo he usado para mis clientes y creo que puede ser muy interesante porque es una nueva forma más de ofrecer servicios o servicios de 3D y es otra forma más de ganaros la vida. Así que si os ha gustado el vídeo, si veis que os interesa más contenido de este tipo, por favor, pues me lo dejáis en los comentarios. Y sobre todo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros y además le dais a la campanita que aparece al lado. Y así pues estaréis notificados cuando tengáis nuevo contenido. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.